El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo. Hoy es 24 de enero. Le damos la bienvenida a Next Canal 21 en una semana intensa. Llegada de vacunas, apertura de la ciudad hospitalaria, pues toma de posesión de Joe Biden y presentación de las propuestas del diálogo Cerrando Brechas, de este llamado diálogo del Bicentenario. Además, las organizaciones sociales, con la apertura también del diálogo al Seguro Social, pues han enseñado que defenderán el Seguro Social. Ellos dicen que no están bien representados en este diálogo. Temas que obviamente van a ser pues, temas de cajón de esta semana que mañana inicia, última semana de enero y última semana de nuestro encierro en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. José Luis Ríos conmigo. Buenos días. Sí, y también el distrito de Santa Fe. De Santa Fe, en Darién. Que está en cuarentena el día de hoy. También van a estar en cuarentena por el próximo fin de semana que ya queda. Y a ver cómo ha ayudado estas medidas de restricciones en estas provincias donde el índice de contagios era bastante elevado. Y toda esta organización de la llegada de la vacuna, el proceso de vacunación, cómo ha sido y se ha demostrado una vez más que por eso Panamá tiene esa puntuación y está bien calificada en los procesos de vacunación y es bien vista en América por ser una de las mejores. La logística ha sido bastante buena a pesar de algunas diferencias que se ha visto en el tema de salud en el momento de aplicársela. Una semana intensa que se espera también venga en los próximos días por parte también de los docentes, Fernando. Ok, nuestro colaborador, pues el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz. Memo, bienvenido a Next Noticias y a este programa, Entre Líneas. Muy buenas tardes, bueno, muy buen día, en este caso ya temprano este domingo, a ti y a José Luis. Espero que se encuentre bien y nada, esperando a ver si cuándo nos liberan. ¿Cuándo nos liberan? Así es. Mi primer invitado es Enrique de Obarrio. Él es parte de este diálogo Cerrando Brechas y esta semana fueron presentadas los aportes que se ha hecho a través de Ágora en Panamá Propone. Henry, feliz domingo y bienvenido a Next Noticias y a KW Continente. Hola Fernando, José, Guillermo, buen domingo, encantado de estar aquí. Muchas gracias como siempre por la invitación. Bueno, antes de empezar el programa decíamos y hablábamos un poco, tú eres un optimista y estás consciente de que este es un diálogo que yo creo que en medio de esta pandemia, pues no se puede confundir una situación coyuntural con una situación permanente a la hora de proponer. Enrique. Sí, sin duda. Bueno, definitivamente siempre me gusta ver el vaso de agua medio lleno. Y yo sí siento que hay razones para estar esperanzado. Primero que todo, entendamos la situación. O sea, yo lo defino como la tormenta perfecta. Y lo estoy diciendo en el sentido preocupante, ¿no?, de la palabra. Porque tenemos por un lado el tema epidemiológico. Ya llegaron las vacunas, pero todavía va a faltar un tiempo hasta que la situación más o menos comience a normalizarse. Entonces, como impacto de la pandemia, entre otras cosas, tenemos una situación socioeconómica, como nosotros sabemos, o sea, realmente devastadora, que no se va a poner mejor. Entonces, a eso añade, también lo podemos añadir un sistema político medio enrarecido, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a salir nosotros de este atolladero? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? ¿Vamos a mirar hacia otro lado? ¿Nos vamos a mantener indiferentes?
sea, Panamá tiene una historia de diálogo exitosa, ¿eh? Porque Sí. se pueden listar toda una serie de resultados de los distintos procesos de diálogo. Hay ciertamente una vocación de diálogo. Hay una convocatoria totalmente amplia e incluyente para sellar un pacto del Bicentenario, una suerte de renovado pacto social o contrato social, y qué mejor ocasión que el Bicentenario para hacerlo. Hombre, yo creo que es la oportunidad para que todos nos pongamos la mano en el corazón y apoyemos este proceso. Tuvimos una conferencia de prensa hace unos días atrás para anunciar los avances y realmente hay razones para sentirse entusiasta y satisfecho, porque desde que se hizo el lanzamiento del pacto, de esta propuesta, ya se han presentado más de 13.000 propuestas, de ellas 12.000, hay más de 12.000 ciudadanos que han estado participando, hay más de 76 participantes de la sociedad civil, hay más de 25 participantes de la academia. La gente está entendiendo que este es el camino. Esto es un proceso que se ha estructurado de una manera muy cuidadosa. Se compone, como se ha estado explicando muchas veces, de 5 fases. Ahora mismo estamos en la primera etapa, que es la etapa de Panamá propone. En su primera fase, que es la etapa Ágora, que termina el 28 de febrero. Y luego inicia una segunda fase, todavía dentro de la primera etapa, que es una de las cosas que anunciamos en la conferencia de prensa de hace un par de días atrás, Sí. que es y digo, no sé si quieres que pare aquí o seguimos No, hablando no, de la no, no. comisión de investigación. Es que lo Sí. que me interesa es de qué van estas propuestas, porque yo me acuerdo de los PRODEC. Tú también debes recordarlo porque tú fuiste partícipe de ese diálogo para ver qué se hacía con los excesos del canal, y desgraciadamente fueron disparates tras disparates. Es decir, uno ve en el interior ruinas de PRODEC por todo el interior. Y yo lo que no quiero es de nuevo que vengan estos disparates o cosas inalcanzables, porque siempre es mejor dar un paso en la dirección correcta que 1000 pasos en la dirección incorrecta. A ver, bueno, tenemos una historia, como decía, de diálogo, y se puede hacer un listado de las cosas muy provechosas para el país, muy buenas para el país, que han salido como resultado de los diálogos. Obviamente estamos sumamente atrasados en otros aspectos, como educación, bueno, ahí tenemos el tema de la Caja de Seguro Social, que si quieres hablamos un poquito También de me eso. gustaría. Eso también, pero a lo que voy es que no es suficiente con hacer el mejor pacto del mundo o sellar el mejor pacto del mundo, como tampoco también podemos hacer el paralelismo con el tema de la Constitución. O sea, no Claro. podemos tener la mejor Constitución del mundo, y eso no es lo que va a resolver todos los problemas. No es que no sea importante hacer cambios constitucionales. Ojo, yo obviamente ha sido evidente mi participación en pro de hacer cambios constitucionales. Pero lo que voy es que nosotros tenemos y para eso también es importante este proceso, tenemos en este país que construir ciudadanía. Tenemos que poco a poco ir transformando digamos, la cultura política del panameño. Sí, hemos tenido algunos avances y nos hemos quedado cortos en otros, pero al final, ¿quiénes aterrizan las ideas? ¿Quiénes son los responsables de hacer que todas estas cosas se hagan realidad? Son los gobiernos, son las asambleas. Entonces, cuando hablo de construir ciudadanía, transformar la cultura política en lo positivo, me refiero a que nosotros en este país tenemos que saber, por ejemplo, escoger mejor a la hora de la votación. Sí. Debemos, por ejemplo, quienes quieran y puedan también ser candidatos, o sea, en la medida que más gente buena tengamos, mejor. Que la oferta electoral mejore. O sea, yo puedo sonar un poco idealista, pero realmente ese es el camino, y no es algo que vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero ese es el camino. Pero a la Y larga, siempre, Henry, esto no sería pues tratar de que nosotros seamos suizos o seamos japoneses, es decir, somos panameños, y desgraciadamente es parte de nuestra idiosincrasia. Yo creo que la asamblea representa muy bien a los electores que los están eligiendo. Es decir, no sé si me he podido explicar en eso. Y desgraciadamente... yo creo que te has explicado muy claro, y definitivamente no somos suizos ni japoneses, y tampoco es que queremos ser suizos ni japoneses. Yo creo que una de las cosas realmente que en este país tenemos que procurar, y también nuevamente la ocasión del Bicentenario es buena para eso, es fortalecer
reforzar nuestra identidad nacional. Yo creo que sí podemos. O sea, no es que nosotros en el pasado hemos dado muestra de que sabemos en ocasiones unirnos, trabajar todos en una forma cohesionada en función de una visión de país compartida. Lo hemos logrado en el tema de la recuperación del canal de la soberanía, Sí. la consolidación de la soberanía, todo lo que es el tema del canal de Panamá. Incluso, voy un poquito más allá, lo que algunos en una forma descalificatoria o descalificativa se refieren a parches en la Constitución. Sí. Bueno, mediante estos parches, que para mí son buenas enmiendas, hemos logrado en este país abolir el ejército, hemos logrado en este país crear ese nuevo título en el canal que de alguna manera blinda el canal de Panamá de la politiquería barata. Es decir, hemos ido, esto es un proceso Sí. en el cual debemos ir avanzando, pero siempre sobre la senda del diálogo, porque miremos a nuestro alrededor. Los países que no han abrazado el diálogo como la mejor herramienta que ofrece un sistema democrático para encontrar soluciones a los problemas son los países donde se han dado casos de violencia, Sí. son los países que tienen sistemas, si no una anarquía, tienen sistemas totalitarios, ¿no? Porque a la larga, Henry, y hablamos de la Constitución, es decir, una Constitución creada en el inicio y que fue la piedra angular de la cual se basó toda la dictadura militar, y nosotros la heredamos, tal vez los gobiernos democráticos de forma pusilánime, cobarde, o que se sentían bien con una Constitución que crea la figura de un hombre fuerte, por eso ese excesivo presidencialismo, y esa es una de las taras que tiene nuestra Constitución y nuestro sistema político. Es decir, crea Esa ese es hombre una fuerte tara. que es el presidente de la República. Antes lo era el jefe de Estado, que en ese momento era Omar Torrijos, y es una tara que tenemos desde hace 50 años inamovible. Y mientras esté esa piedra en el zapato nuestro, podemos realmente hacer propuestas que sean abarcadoras, que sean incluyentes, o seguiremos pues con esa gran ancla que es un poder presidencialista excesivo, por más que se diga que se crean juntas comunales, por más que se crea asamblea, todo el poder sigue residiendo en las garzas. Bueno, Fernando, varias cosas. O sea, primero, que sí, que tenemos taras que hay que resolver. Precisamente por eso nosotros, con mucha fuerza, estábamos impulsando cambios constitucionales a finales del año antepasado. Cambios que apuntaban directamente, precisamente, a fortalecer la institucionalidad, a tener mejores herramientas para combatir contra la corrupción. Hay allí una historia que nunca se pudo contar, pero si tú te pones a ver, y eso es un documento público, las propuestas que fueron aprobadas en la primera legislatura, es decir, Sí. antes de que esto fuese retirado de la Asamblea, ahí tú te vas a encontrar cosas que la gente decía que eran imposibles, pero los diputados las aprobaron. Por ejemplo, limitarse la reelección eterna que ellos tenían. Todo eso fue aprobado. Fue aprobado el 6% para la educación a nivel constitucional, la descentralización. Fue aprobado romper ese esquema de que diputados investigan magistrados y viceversa, y al final nadie investiga nada. Fue aprobado lo del Tribunal Electoral. Fue aprobado el 2% de presupuesto nacional para lo que es el Ministerio Público y la Corte Suprema. Es decir, toda una serie de cuestiones nosotros logramos que los diputados las aprobaran. Obviamente había algunos goles allí que yo le llamaba en esa época que teníamos todavía que luchar para sacarlos, pero íbamos bien encaminados. Ese tema hay que retomarlo. Si tú te pones a ver en la plataforma Ágora, se han presentado muchas propuestas relacionadas con el tema de la importancia de hacer cambios constitucionales. Sin embargo, yo creo que es importante decir varias cosas cuando hablamos del tema constitucional. Sí, es importante hacer cambios constitucionales. La Constitución no es lo que va a resolver todos los problemas. Tenemos que cambiar nosotros mismos, los panameños. Claro. Hoy tenemos, por ejemplo, muchas cosas buenas en la Constitución actual vigente que no se cumplen. O sea, no se cumplen ¿por qué? Porque están panameños de carne y hueso, o sea, hombres y mujeres. Claro. Nosotros tenemos que cambiar la idiosincrasia, que es un poco lo que hablábamos al principio. La Constitución, por más que tengamos la mejor Constitución del mundo, eso no va a ser como una varita mágica que vamos a entrar de ese momento, a partir de ese momento, a ser suizos o a ser japoneses o a entrar en el país de las maravillas. Eso hay que tenerlo claro.
Lo otro es que no es tan así como que estamos anclados en una constitución del 72 militarista, porque yo creo que nosotros sí debemos ser responsables y objetivos y analizar o reconocer que en las reformas que se han hecho a la Constitución, que no son parches, son enmiendas, Sí. muchas de ellas muy buenas, sí se ha ido mejorando la Constitución. Que hay que hacer cambios adicionales, por supuesto que hay que hacer cambios adicionales, pero ya, por ejemplo, no tenemos el ejército, ya no tenemos el nombre del general Omar Torrijos en la Constitución. Hombre, Fernando, y tú que eres un conocedor profundo de los personajes de la nacionalidad. Uno de los constitucionalistas más insignes que ha tenido la República de Panamá es el doctor César Quintero. Por supuesto. César Quintero dejó escrito que la Constitución actual no tiene ningún resabio de esos militaristas, por ejemplo. Obviamente que queremos cambiarle el nombre, no queremos que se siga llamando la Constitución de 1972 emanada, está bien. Obviamente, no es lo que va a resolver Pero todos los al problemas, final, pero Henry, yo sí creo que debemos avanzar en el proceso de cambios constitucionales. Sí. Y la forma de hacerlo, pienso yo, es allanar el camino hacia una mejor construcción de ciudadanía. Si la gente al final, ya se han dado varias propuestas, si al Sí. final va a haber consenso, como yo creo que lo va a haber, por supuesto, de que hay que hacer cambios constitucionales, bueno, entonces tenemos que buscar el consenso también en cuanto a la forma como se van a producir esos cambios constitucionales. En la República de Panamá hay precedentes de todos los que prevé, bueno, casi todos los que prevé el artículo 313 y 314 de la Constitución. Hay precedentes allí que hay que tomar. Si se fuese que el consenso es una constituyente, bueno, entonces tenemos nosotros que responsablemente ver cómo se van a elegir a esos 60 constituyentes, porque lo que no queremos es que el remedio sea peor que la enfermedad. O sea, si de esos 60 constituyentes, una mayoría, 60 constituyentes, entiéndase bien, en quienes se va a depositar ese poder público emanado del pueblo al que se refiere el artículo 2 de la Constitución. Si nosotros vamos a depositar ese enorme poder en 60 personas, tenemos que asegurarnos que la mayoría, por lo menos de esas 60 personas, hombre, sean ciudadanos y ciudadanas probos y probas, Claro, que realmente van a hacer un trabajo en los mejores intereses del país, que no nos vayan a salir personajes de la farándula como los que conocemos, porque sí. entonces definitivamente que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Y ahí sí, apaga la luz y vámonos. Vámonos. José Luis Ríos está con nosotros, Henry. Sí, señor Enrique, porque precisamente ahora que toca de los personajes de la farándula, ¿cómo está la juventud participando en este diálogo principalmente? Porque vemos que ha iniciado un proceso de diálogo por la Caja del Seguro Social y no vemos una participación de los jóvenes o preocupados a los jóvenes por este tema, no lo vemos representado y lo vemos representado o preocupados más bien es por armar una constitución que a la final son dirigidos por personas o movimientos que buscan un propio beneficio. Que buscan un propio beneficio, que buscan... Las segundas agendas. Algunos de ellos buscan una situación anárquica y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, yo debo reconocer, y esto ha sido evidente durante el proceso al cual estamos abocados, el Pacto de Bicentenario, cerrando brechas, y es algo que nos tiene sumamente entusiasmados y motivados, la enorme participación de la juventud. O sea, hay un compromiso, hay unas ganas de participar en este proceso. Muchas de las propuestas que se han presentado vienen de jóvenes o de organizaciones juveniles. Parte del proceso que hemos tenido nosotros es reunirnos con distintas redes. Bueno, nos reunimos, por ejemplo, con el grupo de Jóvenes Unidos por la Educación. Nos hemos reunido con otras redes juveniles y la verdad es que da gusto. Y realmente nosotros, los que estamos metidos en este tema, lo estamos haciendo por el futuro de esos jóvenes. Por el futuro de esos jóvenes y en los mejores intereses del país. Yo creo que eso es bastante alentador el hecho de que muchos jóvenes están participando del proceso. Hace unos días atrás también salió el último informe que emite el amigo Harry Brown. Harry Brown, que dicho sea de paso, también forma parte del Consejo Consultivo del Pacto de Bicentenario Cerrando Brechas. Harry Brown está a cargo, como ustedes saben, del CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. De ahí salieron cosas interesantes, por ejemplo, de las encuestas estas que se hacen. Por ejemplo, por un lado salió que según la gente los principales problemas que afectan el país son
Y esto no es nada que nos sorprenda. Corrupción está en número 1, desigualdad está en número 2. Somos uno de los países más desiguales del mundo, eso es avergonzante. Educación sale de número 3, pero todo bien alto, ¿no? Y desempleo. Y también arroja este informe que el 80% de la gente piensa que es por medio del diálogo que debemos hacer frente al impacto de la pandemia. Y hay otro hallazgo muy importante, que es que casi el 80% de las personas creen en el sistema democrático. Todas esas cosas son alentadoras. Yo creo que debemos construir sobre estos mensajes que nos están enviando la misma población para ver cómo podemos avanzar y tener sellar el mejor pacto del Bicentenario. Nuevamente, no es lo único. Falta también después hacer la parte de presionar, combinar a la clase político-partidista para que todas estas cosas se hagan realidad. Otra de las cosas que vamos a estar haciendo nosotros antes del 28 de febrero, que es donde culmina la etapa esta de la primera fase de la primera etapa de Panamá Propone, es organizando webinars sobre los distintos temas. Por ejemplo, el otro día tuvimos allí una reunión con toda la iniciativa esta de paridad de género, sumamente entusiasmados, apoyando, son embajadores naturales de esta iniciativa. Vamos a hacer un webinar sobre el tema de paridad de género. Vamos a hacer un webinar sobre el tema, por ejemplo, de los cambios constitucionales también. O sea, la idea es fomentar el debate y que de allí surjan más propuestas todavía. Y es bueno que las personas sepan que no solamente se pueden presentar propuestas, sino que puedes entrar una y otra vez a la plataforma para presentar otras propuestas sobre los distintos temas que hay allí, otros, porque está ampliamente abierto, sino que también tú puedes entrar y comentar sobre otras propuestas que están en la plataforma o complementarlas. Así es. Henry, como siempre un placer. Enrique Do Barrio, miembro de esta comisión del Pacto del Bicentenario, cerrando brechas y presentando pues esta primera oleada de propuestas en Panamá Propone. Henry, feliz domingo a ti. Feliz domingo, gracias. Así es. José Luis, vamos a información comercial. Cuando regresemos, seguiremos hablando del otro diálogo que se inició esta semana, el diálogo del Seguro Social. Pues las organizaciones populares de izquierda pues han levantado su grito al cielo y han dicho, y el jueves realizaron una especie de un gran encuentro denunciando lo del diálogo que se está llevando a cabo. Después del cambio, más. Lo dicho, regresamos a Entre Líneas hoy, domingo 24 de enero, y nuestro siguiente invitado es Saúl Méndez, secretario general del SUNTRAC, y el pasado jueves grupos populares se reunieron en la Universidad de Panamá. Tema, el inicio del diálogo de la Caja del Seguro Social y todo lo que está ocurriendo alrededor de la pandemia. Saúl Méndez, buenos días. Gracias, sin duda, Fernando. Un saludo a todos los televidentes, al equipo que está laborando contigo. Y como tú indicas, sí, el jueves hubo una reunión con dirigentes del Movimiento Popular, Asociación de Profesores de la República de Panamá. Estaban ahí también los educadores de AEBE, representantes de sectores médicos, comunales, sindicatos de distintas corrientes, de CONUSI y otras centrales obreras y demás. Y el asunto está encaminado en varias aristas. Primero, el famoso diálogo que aparentemente el gobierno del señor Cortizo, junto con la mayoría de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, pretenden secuestrar. Y esto tiene que ver con el problema metodológico. Allí se ha tratado de imponer un facilitador sin que lo discutan los que van a integrar la mesa. Sí. Se está marcando la cancha con relación a cuándo debe empezar, con quiénes van a ser convocados, el tiempo que va a demorar esto. En un diálogo real todo esto lo discuten los convocados para ver el orden metodológico, pero en esta ocasión lo que se está haciendo es tratando de imponer esa metodología para cuando convoquen a los que dicen que van a convocar, entonces ya tienen todo eso aprobado. Ahí nuestros delegados en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social están dando la batalla en función de que esto tiene que ser un diálogo democrático, abierto a los distintos sectores del país.
Sí. a efecto de poder analizar bien la situación y que las medidas que se puedan encontrar sean medidas reales, veraces, objetivas, científicas, que ayuden a dar un giro a esta situación. Porque, Saúl, Como todo ustedes el fueron país tal vez conoce, el grupo, y quiero hacer un antecedente, porque ustedes fueron tal vez el grupo que más se opuso a la reforma que se hizo en 2005. Una reforma que ahora estamos viendo que fue hecha, como quien dice, pateando el balón, y que esto le toque a la siguiente generación encontrar este problema, porque había un pedazo, una gran cantidad de personas que quedaban en una especie de limbo, que en otros países ha tenido que ser el gobierno el que te saque, saque la mano del bolsillo para pagar esas pensiones. ¿Es así como ocurrió? ¿Y cuál es la propuesta de ustedes? en efecto, como tú lo indicas, las reformas paramétricas que se han implementado, no solo con el gobierno de Torrijos, sino las anteriores que hubo a la Caja de Seguro Social, no son respuestas en realidad serias a entender el problema por la que atraviesa nuestra sociedad, sino que son al calor de las imposiciones que en ese momento del mundo con mayor rigurosidad se vienen imponiendo, que son las políticas neoliberales en materia laboral, en materia de seguridad social, en fin, en todos los aspectos sociales de la vida cotidiana de los pueblos. No obstante, este problema, si queremos hablar de seguro social y propuestas, como la que tú me indicas, Sí. que queremos nosotros, tendríamos que hablar de empleo. Sí. La Caja de Seguro Social vive de las cuotas que se generan del empleo formal, pero antes de marzo del año pasado, que se anunció el COVID en Panamá, ya el 45% de la población económicamente activa estaba en la informalidad. Este es un problema estructural. Si queremos hablar cómo vamos a lograr financiar el tema del seguro social, tenemos que hablar de salarios. Los salarios son bajos en Panamá comparado al costo de la vida y que son además la fuente de la generación de pensiones. Y esto, las cotizaciones, por eso es que las pensiones en Panamá son de hambre. La mayoría son de menos de $120. Me refiero a más del 60%. ¿Por qué? Porque los salarios se cotizan a la baja. Pero además de eso, podríamos hablar de inversión de fondos de la Caja de Seguro Social en los sectores productivos que ayudarían a generar empleo, Sí. que ayudarían al desarrollo nacional. Ejemplo, al sector primario, a la agricultura, al sector secundario, de la industria, la agroindustria, que son fuentes de generación de empleo productivo, que tendrían que ser empleos de calidad que permitan cotizar. Esos elementos habría que discutirlo. El programa que existe todavía por ley de préstamos para financiamiento de vivienda, eso, a pesar que existe en ley, la política ha sido no hacerlo. ¿Para qué? Para que la banca privada y para que las inmobiliarias privadas vendan 4 veces el valor de una vivienda, lucren de ello, pero la caja no puede, por ejemplo, mejorar sus inversiones en esta materia. ¿Qué otra propuesta creemos que debe discutirse en función del programa Invalidez, Vejez y Muerte? No tenemos que discutir la posibilidad de que los fondos de la caja no reposen en bancos privados, como ocurre hasta este momento. Pero además de eso, o gran parte de ellos en la banca privada, estos fondos tienen que venir al Banco Nacional, el cual, a pesar que ya mejoró en algo los rendimientos, debe mejorar todavía más, porque esa plata resulta ser que la prestan con intereses superiores, pero a la caja lo que reditan son intereses muy por debajo con lo que están prestando. Es decir, que hay salidas que pueden ayudar a la sostenibilidad de la caja. Nosotros en aquel momento planteamos una partida proveniente del Canal de Panamá para fortalecer el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Seguimos sosteniendo que esto es viable. En aquel momento hablamos de un porcentaje de lo que representaba la fibra óptica, que en ese momento se iba a empezar a instalar capacidad en el país, a efecto de que ayudaran a financiar el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, y así poder sostener esta situación. Cuando vamos a hablar también, Fernando, de fortalecer los ingresos de la caja, tenemos que hablar de trabajo digno. ¿Qué es trabajo digno para la Organización Internacional del Trabajo? Significa que tú tienes estabilidad laboral, significa que tú pagas prestaciones, te pagan prestaciones sociales, tienes derecho a vacaciones, pagas seguro social, es decir, lo que requiere un trabajador para poder desarrollarse él y su familia. Entonces, estos elementos que acabo de esbozar son elementos fundamentales para el fortalecimiento del programa. Pero hay un tema que en este país es muy sonado y es el tema de la corrupción, el robo, el negociado que hay con los recursos de la Caja de Seguro Social,
Esto tiene que parar. Los que han robado a la caja hay que meterlos presos y quitarles lo que se han robado. Esto es un elemento fundamental requerido para enfrentar el problema. Y el tema de la caja no solo puede circunscribirse al programa de invalidez, vejez y muerte. El programa que ha tenido que hacerle frente al COVID, por ejemplo, que es el de maternidad y enfermedad, que administra hospitales, tiene que ver con medicamentos. Eso sí, desde antes es un desastre. En medio del COVID se ha tenido que hacer frente con las uñas a nuestro personal de salud, y ya viste la rebatiña que se formó con este problema de la vacuna, que nunca se estuvo preparado para ello de forma seria, con lo poco que ha llegado al país. Pero allí también hay un déficit en atención a la población, y no solo de atención, sino incluso de los medicamentos y de los instrumentos médico-quirúrgicos que se requieren en determinados momentos para brindar salud. Hay que discutir el programa de riesgos profesionales, que también es un programa que castiga al trabajador que se accidenta. Es decir, las pensiones de riesgos profesionales son realmente, si las normales son de miseria, esta es de ultramiseria. Y adicionalmente a ello, este es un programa que sin duda no tiene un programa eficaz de rehabilitación de los trabajadores que quedan lesionados y que pueden ser recuperados. ¿Y qué piensan hacer ustedes, Saúl? ¿Piensan hacer protesta? ¿Piensan manifestarse? ¿Seguir con estos cierres de calles que al final los cierres de calles no le está gustando a mucho de la población? Fíjate, yo cuando se habla de cierre de calle, lo primero que debemos buscar es el motivo que concita a la gente a la calle. Si la gente estuviera bien en su casa y estuvieran aplicándose políticas correctas en función de la defensa de la vida, del desarrollo humano, del desarrollo económico, de la equidad, del país próspero que todos queremos, sí, pero no para unos cuantos, sino para todos, la gente no saldría a la calle a protestar. El tema es que cuando a ti te llaman a la calle es porque te están imponiendo cosas como está ocurriendo con las leyes laborales, que es otro de los temas que ha sido abordado en el encuentro, porque al afectar el trabajo afecta directamente la caja del Seguro Social. Te voy a poner un ejemplo. Todas las reactivaciones que se han dado con la mitad de los salarios. Estás cotizando menos, estás cotizando con la mitad de los salarios. Los contratos que están suspendidos hasta hoy, hay un grave daño ahí que se le ha hecho a la población asegurada. Es decir, esta crisis la están cargando los trabajadores, pero por lo menos las personas que hoy tienen 10 meses que no han cotizado al Seguro Social, mujeres que no le estaban pagando la prestación de gravidez porque no se está cotizando el Seguro Social. Es decir, esta afectación es múltiple por distintos lugares. Entonces, ¿qué hemos acordado? Hemos acordado seguir denunciando, en efecto, lo que está ocurriendo. Hemos acordado empezar a hacer encuentros provinciales. Hemos acordado realizar un piqueteo a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social el día 28, el día que inicie, si es que inicia, porque esto no se sabe cuándo inicia, cómo inicia, dónde inicia, quiénes inician el famoso diálogo se va a realizar una acción de marcha. Nosotros hemos estado combinando el tema de distribución de volantes con cierres parciales. Muy pocos los cierres totales lo hemos estado realizando, sí se han realizado, pero muy pocos. Y la verdad es que en la medida en que no se quiera escuchar a la población, no se quiera escuchar propuestas porque se tienen, pero esto no es una sesión, una terapia de catarsis donde tú vas y dices las cosas y dices que bueno, ya la dijiste y con eso basta y sobra, pero yo tomo la decisión que me da la gana, eso no puede seguir dándose. Así que las acciones se van a seguir desarrollando. Es importante decir que quienes nos convocamos a este encuentro hemos planteado que se mantiene la permanencia de esta estructura para seguir coordinando las acciones y para, en efecto, enfrentar esta dura problemática que significa el problema del Seguro Social en el momento que se está discutiendo y en la forma en que se quiere imponer, que significa la política fracasada en materia de salud pública que ha ejecutado el gobierno del señor del señor Cortizo, y de igual forma todas estas leyes antiobreras. Aquí el gobierno está anunciando que va a llevar otra reforma al Código de Trabajo en los primeros días de febrero. Es decir, que nos están imponiendo el ritmo de la lucha que vamos a desarrollar en función de que lo que parece aquí es que pretenden aplastar lo poco que queda de derecho de los trabajadores, y a eso tenemos que resistirnos, no nos queda de otra. No solo movilizándonos, sino teniendo las propuestas, como en efecto las hemos tenido en cada espacio en que se ha podido presentar, se ha hecho responsablemente,
de manera tal que ese estribillo que tienen, que no tienen propuesta, que lo único que tienen es calle, eso no existe, es una falacia, pero la combinación de nuestra propuesta y de nuestras acciones es lo que puede hacer que se nos escuche, ¿no? Bueno, Saúl Méndez, gracias, como siempre, por esta participación. Vamos a información comercial. Gracias por la oportunidad e invitar a todo el pueblo a organizarse y a luchar por un mejor Panamá. Así para es. todos. Cuando regresemos, hablemos del tema internacional, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a tocar el tema de la investidura del presidente de los Estados Unidos, John Biden, donde hay muchas expectativas, no solamente en este país, sino en otras regiones. Y para hablarnos de eso nos acompaña Alonso Correa, como todos los domingos. Alonso, buenos días. Buenos días, José, y feliz domingo a todos. Por fin llegó el día, se realizó la acción que muchos esperaban. Salió del poder Donald Trump y llegó a la presidencia Joe Robinette Biden para convertirse en el 46º presidente de los Estados Unidos. Algo curioso que pasó en el día de su inauguración, el miércoles, fue que no hubo público, estuvo prohibido la entrada al público y se llevó a cargo una masiva llamada a las armas del ejército de los Estados Unidos. 20.000 tropas estadounidenses rodearon la Casa Blanca y protegieron la entrada de cualquiera que no fuese partidario de Biden. Y una cosa curiosa también que ocurrió fue que el FBI investigó a las 20.000 tropas y desarmó a todos los militares que estuviesen relacionados con algo o con alguien del gobierno pasado, por el miedo a que se diera una situación similar a la del asalto al Congreso. Pero, y esperemos que esto no sea algo usual en su régimen, la desconfianza y el miedo que le tiene Joe Biden y los demócratas que están ahora al poder al pueblo americano, tanto a la gente que lo apoya como a los detractores del gobierno. Y tanto miedo le tiene el gobierno al pueblo, que en el primer día, el 21 de enero de 2021, el gabinete de Biden, saliendo de la misma oficina de la presidencia, ya han salido acciones ejecutivas que se pueden llamar radicales. Una de esas es la cancelación del proyecto Keystone XL, que es un oleoducto que conectaría el petróleo canadiense con las refinerías estadounidenses. Algo que puede llegar a ser catalogado como antiambientalista, pero que ayudaría a millones de familias a sustentarse y a alimentarse, más en esta época de crisis en los Estados Unidos. Qué mejor que ganar dinero cuando todo está cerrando, ya sea por la pandemia o porque estamos en un receso económico. Pero parece que tanto hablaba Biden y tanto se vendió ese gabinete por la inclusión, por la reunificación de los Estados Unidos, que se han olvidado de toda la gente que no les votó. Han llamado tanto la unificación y la tolerancia que se han olvidado de todas las familias que viven de eso, de las energías no renovables, del petróleo, de la gasolina, y de gente que simplemente votó a Trump o votó al republicano para llevarse algo a la boca. Y esperemos también que esto no sea algo usual, que sea solamente algo momentáneo, sea una orden momentánea para tratar de apalear el calentamiento global. Pero viendo cómo se está manejando ahora y en los pocos días que lleva, muy posiblemente desde el Salón Oval se esté llevando a cabo todo lo contrario, la desunión del pueblo americano, una creación todavía más radical de gente que se enfrenta en las calles y muy posiblemente esté cavando un pozo todavía más profundo entre ambos polos. Pero todavía tenemos la esperanza de que los demócratas lleguen a trabajar por eso que llegaron al poder, la unión, la unificación del poder y la tolerancia en todo el país.
Rezamos contigo, José. Así es, Alonso, y también vamos a hablar con Guillermo, porque Guillermo, hay muchas expectativas, sobre todo con estos temas que ha tocado Alonso esta mañana. También se le une a todas las modificaciones o algunas de las modificaciones que ha hecho John Biden a su llegada. Por ejemplo, el reintegro de Estados Unidos también a la Organización Mundial para la Salud, y ha dicho que tiene que buscar mejorar las relaciones exteriores. Hay mucha expectativa y muchos temas que va a tener que manejar esta presidencia. Bueno, la verdad es que, José Luis, escuchando a Alonso, tengo que pensar por lo obvio, que es la situación que se dio este día miércoles pasado. Esto fue un show completamente televisivo, tanto la toma de posesión como el desfile, como lo sucedido en la noche de ese mismo día. Y para el buen observador se pudo haber dado cuenta que los letreros decían Biden-Harris. Estos letreros Biden-Harris, Biden tiene 5 letras, Harris tiene 6, y Harris se veía más grande que Biden. Bueno, era un efecto visual, pero estaban diagramados en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque este miércoles pasado fue el primer día de la campaña electoral de Kamala Harris. Y la oficina oval, bueno, ya no oficina oval no, pero el West Wing se va a convertir en el sitio, el centro de campaña de Kamala Harris, porque los demócratas aspiran a gobernar no 8, sino 12 años, por lo menos, ya que Biden pues, va a tener un periodo de 4 años, que sería de transición, buscando que Kamala Harris sea instalada como presidente de los Estados Unidos por medio del voto popular. Y ahí es donde viene lo que decía Alonso del miedo a los norteamericanos. Y estas acciones lo único que busca es desmontar todo lo que hizo Donald Trump. Que a muchísima gente, sobre todo en los medios de comunicación y en la izquierda internacional, no le caiga bien Donald Trump. Y que se le haya acusado de racista, pues bueno, hay una veintena de mandatarios norteamericanos que tuvieron esclavos. Se le va a acusar de pues, aislacionista. Pues hablemos con los Roosevelt para ver cuándo entró Estados Unidos a la Segunda Guerra, cuándo entró Estados Unidos a la Primera Guerra, qué era lo que buscaba Estados Unidos en Filipinas y en Cuba. Bueno, la historia de Estados Unidos está ahí, no se puede cambiar. El punto de todo esto es que estamos viendo un aparato mediático, algo que por cierto ya se ve por acá, un aparato mediático aliado con el poder político, algo que se había roto en el gobierno de Donald Trump. Y también vimos el miércoles en la noche cómo Hollywood regresa a la Casa Blanca. Durante muchísimos años, sobre todo en las administraciones de Bill Clinton, Barbra Streisand fue la principal recaudadora del Partido Demócrata y lo siguió haciendo por muchos años. Y vemos cómo eso es lo que han estado buscando con esto de Lady Gaga, Jennifer López, es precisamente ese relevo generacional. ¿Dónde está el dinero? Que es en el espectáculo. Sí. Por eso, más temprano se hablaba de que hay que evitar que, por ejemplo, en los congresos lleguen personajes como influencers y artistas que no estén preparados. Bueno, ustedes verán que eso no pasa en Estados Unidos. Quizás el único ejemplo que hay es Ronald Reagan, que fue 8 años gobernador y tuvo una carrera... Sí, pues eso y el hecho también que, bueno, todo este glamour hollywoodense dentro de la campaña de Joe Biden, pues te va diciendo, bueno, no solamente Barbra Streisand, Alec Baldwin también es uno de los grandes valedores del Partido Demócrata, de estas grandes estrellas de Hollywood. Lo cierto es, ¿cuál va a ser la situación de Joe Biden hacia América Latina? Ya ha dicho que seguirá reconociendo a Juan Guaidó en Venezuela. ¿Qué va a pasar con ese último memorándum hecho por Donald Trump de incluir a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela como países que patrocinan el terrorismo? Será un punto de discordia entre América Latina y Estados Unidos. Además, ¿será este el año que América Latina gire a la izquierda con las elecciones en Chile, en Ecuador, en Perú? Iván Duque en su último año. ¿Y qué debe pasar pues, con esa gran incógnita que es para el resto del continente Brasil?
Esas son las grandes, y cómo las grandes esas decisiones. relaciones con China también, que Con quedaron China. muy golpeadas, y ver cuáles van a ser esa estrategia, Fernando, que va a traer el nuevo presidente de los Estados Unidos. Así es. Vuelvo con Guillermo Ruiz porque América Latina, ¿cuál va a ser la relación de este nuevo gobierno de Estados Unidos con nuestro subcontinente? Memo. Bueno, recordemos que Joe Biden vino a Panamá el año 2003, se reunió con el entonces presidente Ricardo Martinelli, pero no lo hizo precisamente porque quería tener una gran relación con Panamá, sino porque estaba preocupado por traer empresas norteamericanas a la ampliación del canal. Que, ojo con esto, esa siempre ha sido la preocupación de los demócratas, tratar de impulsar a sus benefactores en proyectos fuera de los Estados Unidos. Digo, es el norte de todos los gobiernos, pero en el caso de los demócratas es más evidente, y por eso la relación que ha tenido durante muchísimos años Joe Biden con China, que ustedes lo acababan de mencionar. Mira, no es una cosa nueva de que presidentes, expresidentes o vicepresidentes terminen siendo gente allegada a empresas que representan un país. Está el caso de Gerhard Schröder, que fue canciller alemán, que hoy por hoy es el representante del petróleo y del gas ruso en Europa. Y lo mismo fue Lula da Silva con Odebrecht. Entonces, no es extraño esto, pero en los medios de comunicación norteamericanos decir esto está totalmente prohibido porque evidentemente pues, se quería impulsar a Biden y ahora mismo se está en la borrachera del nuevo gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a ver cómo pues, este gobierno se va a encargar de hacer todo tipo de enlaces con todos los gobiernos posibles. Si hay fracking en Argentina a través de Vaca Muerta, bueno, saquemos a los chinos o compartamos con los chinos y saquemos el fracking de Pensilvania. ¿Y qué hacemos? Bueno, le decimos a la gente de Pensilvania, váyase a Argentina y sáquenlo de allá. Claro. Eso es lo que viene. Porque al final, ¿cómo haces para cumplir con los acuerdos de París y cumplir con la gente en Pensilvania que votó por ti? Bueno, ese tipo de cosas nadie lo ha pensado y el Partido Demócrata también es el que más personas deportó fuera de los Estados Unidos. Ahí está el gobierno de Barack Obama con los números. ¿Qué va a hacer? Perfectamente bien se pudo haber hecho un gesto norteamericano de abrir las fronteras y aceptar a esa caravana que iba ya por Guatemala con 9.000 hondureños y centroamericanos. Y pues la orden que tenían tanto Guatemala como México era no dejar pasar esa caravana. Entonces ahí sí sería el muro de Donald Trump, el muro físico y el muro político. Pero es que a la larga hay tanto bulo, es decir, el fake news, cómo yo descalifico a mi oponente político y lo lleno y lo hago parecer lo que llaman los americanos un exit goat y lo hago que se falla fuera de toda la poder y de competencia a punta de fake news. Es decir, ¿realmente Donald Trump era tan malo como lo pintaban? ¿Realmente él estaba defendiendo los intereses de Estados Unidos, que a la larga es lo que tiene que defender, es el interés que tiene que defender el presidente de una nación? La gente no elige a Trump para que nos vaya bien a los panameños o a los chinos, lo eligen para que le vaya bien a los americanos. Sí, bueno, yo no elijo a Nito Cortizo para que sea el presidente de Centroamérica, sino para que sea el presidente de Panamá. Lo que quiero es que defienda los intereses de los panameños. Es lo mismo que pasa con Estados Unidos. ¿Es a la larga eso replicable en el resto del mundo y sobre todo con 3 elecciones importantes en 3 países inestables, 2 de ellos sobre todo de todo el continente como son Ecuador, Perú y Chile? Es decir, esta maniobra que se hizo contra Trump va a ser replicable y va a ser un concepto que se va a usar casi de manual en las elecciones en el mundo entero. No lo creo, Fernando. Te voy a decir mi concepto. Los canales de televisión norteamericanos, los principales, de noticias, ya no pasan noticieros. Tienen su programación llena las 24 horas de programas de opinión política. Si tú pones cualquier canal de televisión, incluyendo Fox News, bueno, Donald Trump debe haber salido del siglo XIV, de los bárbaros, no sé. Al final del camino te das cuenta de que hubo una alianza, por conveniencia quizás, que también la aprovechó Donald Trump en su momento, pero solamente con Fox News. En esta ocasión el cerco fue total. Habría que ver si hay intereses, ojo con esto, habría que ver si hay intereses comerciales, sobre todo en Chile y Perú,
Yo creo que al final del camino eso es lo que va a estar en la palestra. La situación en Chile me preocupa más que en Perú y en Ecuador, porque yo creo que el giro hacia la izquierda de algunos países está cantado. Pero Memo, justamente por el caso decir, de los yo partidos te lo de digo derecha. porque ¿qué ha sido la maquinaria político mediática que se usó contra Trump? Es muy similar a la que se usó aquí contra Martinelli, es muy similar a la que se usó en Colombia contra Álvaro Uribe, es muy similar y cambiando un poco el giro y el signo político contra Lula da Silva en Brasil o contra Rafael Correa en Ecuador. Es decir, tú demonizas todo lo que ellos hagan, lo convertimos en una especie de fan terrible y tratamos de que venderle a la imagen, a la opinión pública de que este es realmente la representación de todos nuestros males. Es que, Fernando, gente como Ricardo Martinelli, Álvaro Uribe y el propio Trump tienen que entender que sus enemigos no son locales y foráneos. Claro, porque al final del camino Panamá es uno de los sitios más estratégicos del mundo. Lo que pasa es que aquí ya nadie lo dice o no lo saben, pero Panamá es uno de los sitios más importantes en los cuales, por ejemplo, desde los aspectos de inteligencia, hay mucha preocupación. Cada vez que Irán tiene algún problema, un conflicto, se exacerba con Estados Unidos, busca aumentar su presencia en América Latina. Y ya varias veces pues ha estado probado que han estado pendientes del canal de Panamá. Claro. Lo mismo pasa con China, lo mismo pasa con Rusia. Vayan a ver el tamaño de la embajada de Rusia aquí en Panamá. Bueno, Panamá sí. no está fuera del radar. Yo te digo, con todo el respeto a mis amigos centroamericanos, si tú mañana unes Guatemala y Nicaragua y Honduras, yo no sé exactamente qué cosa tan diferente va a pasar. Si tú cierras el canal de Panamá, hablamos. Vas a ver lo que va a pasar 20 minutos después en los noticieros internacionales. Entonces ahí te das cuenta de que son diferentes, son países diferentes. Y Colombia no es cualquier país, es uno de los países que debería en este momento tener una de las principales economías del mundo, es el otro hub internacional de viajes del continente. Entonces no son países aislados que tienen políticos poderosos, pero que también tienen enemigos poderosos locales y extranjeros, pero no son políticos nada más, son también de diferentes ámbitos. Sí. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Donald Trump, la verdad es que al principio lo único que quería era promover sus hoteles y sus bienes raíces, se encontró con una alianza de gente esperando a alguien como él y llevó adelante una agenda pro-norteamericana que yo no voy a criticar. Ahora, que el tipo te cayera mal, que tratara mal a los medios y todo lo demás, ese era otro tema. Ahora, ¿de qué le sirvió a Barack Obama tratar bien a los medios? Igual barrieron el piso con él. George Bush puede hablar de eso. Entonces te das cuenta de que este es un tema de muchos intereses, donde muchísima gente que no tiene la menor idea de cómo funciona la política mundial quiere opinar e imponer su opinión, sobre todo en los medios. Y también, esto también te demuestra en el continente la falta de periodismo político que hay, porque el que escribe es el que orienta. El que opina es el que orienta. Y si mi orientador pues está perdido, pasan estas cosas. Entonces, ojo, la historia de Estados Unidos te demuestra que Trump no ha sido pues Aníbal el Uno. Exactamente, ni Gengis Khan. Bueno, una semana, José, que ¿qué nos espera? Bueno, vamos a ver cómo nos informan del RT este próximo martes y conocer qué estrategias nuevas va a traer el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque este debe ser la última semana del confinamiento de cuarentena total los fines de semana por el momento, igual para la provincia de Herrera. Traerán nuevas medidas, se abrirán algunos comercios y algunos locales como se había mencionado en días anteriores. Todo esto lo vamos a conocer esta semana y seguir el proceso de vacunación en nuestro país con las primeras dosis, que fueron pocas las que llegaron, y esperemos que lleguen en los próximos días o en el próximo mes las nuevas o el próximo embarque, porque esta es la esperanza de todos los panameños para combatir este virus, Fernando. Ver, porque mañana, lunes 25, el presidente Laurentino Cortizo anunció que dará el nombre del nuevo director de la policía. Recuerden, está de forma interina IPACOP, el IDAN. También se esperan nuevos cambios esta semana en el gobierno, así que estaremos pendientes y de seguro usted lo sabrá aquí, primero en Next Noticias y en KW Continente. Recuerden, este programa se retransmite de 4 a 5 de la tarde por KW Continente. A todos, feliz domingo, nuestro penúltimo fin de semana
en confinamiento total. Recuerden, estamos confinados en 6 provincias del país. A todos, que pasen un feliz día, un feliz fin de semana y nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, con toda la información en la emisión matutina de Next Noticias. Mañana.